Bien, bien, de regreso aquí a la mesa de la expresión, 3:52 en la tarde. Miren, yo tengo dos temitas, como dice Adolfo, que quiero compartir con ustedes y por supuesto con los amigos oyentes. En mi comentario de hoy referirme a dos temas. El primero es sobre un proyecto de ley que sometió al Congreso Nacional la senadora Farideh Raful, que beneficiará o beneficiaría a una buena cantidad de empleados, de trabajadores. Se trata más bien de una modificación al artículo 296 de la ley 11-92 que creó el Código Tributario en el año 1992. Y lo que se busca es que los salarios por debajo de 46.519 pesos no paguen el impuesto sobre la renta, como ordena actualmente el Código Tributario, con el cobro de 15% en impuestos a los salarios por encima de los 34.685 pesos. El Código Tributario, que rige la materia impositiva en la República Dominicana, establece que los salarios por encima de los 34.685 pesos paguen un 15% en impuestos sobre la renta, lo que se conoce como ISR, que ha venido siendo y que afecta a un considerable número de trabajadores que, de aprobarse esa modificación, se gravarán con impuestos los salarios mayores a 46.519 pesos. La pieza contiene ese único artículo: modificar un punto del Código Tributario para cambiar la forma en que se grava el ISR a los salarios en el país y que de esta forma los sueldos estén ajustados a la inflación. En ese sentido, la iniciativa propone que las rentas anuales hasta los 558.232 pesos estén exentas del pago del impuesto, mientras que las registradas en 558.232 a 837.347 pesos pagarían un 15%. Las que van desde 837.347 pesos a 1.162.982 pesos se les aplicaría un 20%, y las mayores a 1.162.982 pesos pagarían un 25%. Como se observa en esta propuesta, se mueven las disposiciones del Código Tributario que establece en la actualidad el pago del ISR a los salarios anuales de 399.923 pesos hasta los 833.171 pesos. El proyecto sugiere además que la escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, de acuerdo con las cifras que publique el Banco Central de la República Dominicana. Eso quiere decir que si la pieza es aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados, la nueva ley entraría en vigencia a partir del año 2025, es decir, el próximo año, y las instituciones presupuestarias deberán velar para que el presupuesto general del Estado incluya las disposiciones de este proyecto. Me parece interesante este proyecto de ley, dado a que aquí no se cumple con la indexación de los salarios, que debe hacerse cada año de acuerdo a la inflación. Y ese es uno de los motivos de este proyecto de modificación a ese artículo, el 296 del Código Tributario de la República Dominicana. Esa indexación cada año debe basarse
en el índice de precios al consumidor del Banco Central del país. Una acción que no se ejecuta, oigan bien, desde el año 2017. O sea, desde el año 2017 no se indexan los salarios. Es decir, en los últimos 4 años de Danilo Medina y ya en estos casi 4 años del presidente Luis Abinader. Ojalá esta modificación tenga éxito, pueda ser aprobada, porque ciertamente hay que hacer algo para que los salarios no sigan deprimiéndose de tal manera. Mira, Roberto, a mi salida como diputado, yo dejé en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de indexación salarial anualmente. A más tardar en el mes de enero debía estar, en el mes de febrero debían ser indexados los salarios. Pero una cosa es indexar los salarios y otra cosa que es el interés del proyecto que tú refieres, que es una propuesta de la amiga Faride, de indexar los topes para la cobranza, y ella hace un reajuste, por lo que vi que tú leíste, de los montos. Exacto. En excepción, para que estarían que estarían exentos del cobro. Una cosa, ese proyecto que yo dejé se lo robó, lo asumió cuando yo salí del Congreso mi buen amigo Adriano Sánchez Roa. No, pero aclara eso, porque si lo asumió hay que reconocérselo. Sí. Ahora sí se lo... Esto ya es otra cosa. ¿A quién fue que le robaron un proyecto? A Rodríguez, al senador Rodríguez. Hubo una discusión una vez, sí, porque por un proyecto. 2 o 3 que quería que se atribuían un proyecto. Sí, entonces... pero me consultó primero, mira Ángel, voy a tomar este proyecto, igual que un proyecto de ley que elevaba una comunidad de Santiago a municipio como era Baitoa, lo asumió Julio César Valentín y me lo advirtió también, mira, estoy asumiendo este proyecto que no se aprobó en tu gestión y que tú lo dejaste claro. Aquí. Una cosa es el aumento salarial, que es urgente, la indexación salarial, que no se ha siempre tocado. Buscan una excusa, una vaina. Que se hace en función igual del IPC, la inflación, el índice de precio al consumidor, y se hace en enero, en función de que tú cobras 100 automático, pesos. Debe ser automático. El IPC de 4%, entonces tú ganas, en vez de 100 pesos, tú ganas 104. Ya, no hay que ir a Harvard ni estudiar debe hacerse automático. En Yale o en vaina, no, tú bailas y está ahí ya. Ahora, el otro tema es importante, y lo más importante, Roberto, para ir en coincidencia con la primera parte del programa y tu planteamiento de la democracia y el cumplimiento de la ley. Mira cómo la gente lo engañan. Tenemos ya 7 años, 8 años prácticamente, donde ese salario, si tú te ganaste este año 370 mil pesos, tú tienes una excepción para el pago del impuesto. Pero si te lo indexan con el acumulado del índice de precio del 17, del 18, te van a dar la 19, madre. Del 20, no, ese salario sube. O sea, la exención sube. Y es posible que mucha gente que su salario no ha aumentado quede exento totalmente del pago de impuestos sobre la renta. ¿Me entiendes? No, porque se está igualando ya a otros que están muy... No, oye la lógica. Si yo gano, por ejemplo, al año 400 mil pesos, 500 mil pesos, y tú coges e indexa el monto tope, el piso del salario a ser exento, que ahora mismo son 370 mil pesos al año, y me lo indexa con la inflación del 2017. Pero mensual son después, 30 mil y pico de pesos, el que gana 30 mil. Sí, pero pesos, es el monto, 34 mil y pico, depende del monto anual, que cuando tú lo multiplicas por 12, te da, tú me entiendes, te da más o menos eso. Entonces, ¿qué tú haces? Cuando tú le dejaste de aplicarle la indexación a ese tope en el 2017, pero también el 18, en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, ya tú estuvieras libre de pagar impuestos. Tú has dejado de mejorar tus ingresos, porque dejas de... tu patrono tiene que dejar de cobrarte impuestos sobre la renta. Y eso es un ingreso con el que tú te quedas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Pepe Abreu es el único que ha tenido una demanda ante Hacienda y ante Trabajo de que los gobiernos le devuelvan a los trabajadores dominicanos lo que le están robando, porque es robándole que están. Pero decía... Porque no cumplen
la ley, porque no hay consecuencias. Y en el sector privado. Por no cumplir. Y en el sector privado. Es para todos los salarios. Pero mira, ese sería un buen tema en los debates. En estos días me decía, esa es mi propuesta de gobierno. Me decía un mensajero. En estos días me decía un mensajero Marino, con su escaso conocimiento de economía, sí, de otros temas, porque son gente muy inteligente. Me decía un mensajero, yo decía, ¿cuánto te gana? Pero mira, usted pudieran llevarlo, como usted hace el servicio a varios departamentos, no es exclusivo, a usted pudieran llevarlo a unos 30,000 pesos. Y él decía, mire doña, déjeme así, que no me porque si me aumentan 3,000 pesos más, me van a descontar más de lo que me van a aumentar. Le descuentan 10. Oye, eso es así. Pero si se aplica la indexación. Pero si se aplicara la indexación, él no tuviera ese problema. O sea, entonces, lo que te dije que se reduce y que gana por ejemplo un poco más, termina ganando menos. Claro. Porque por esa situación. Por eso el concepto de indexación, y es una irresponsabilidad de los gobiernos. Ahora, si tú le dices al ministro de Hacienda o al ministro de Trabajo, si no cumple con la ley, usted tiene que renunciar al cargo y está sancionado con 18,000 salarios mínimos, a que cumplen con la ley. Claro, de una vez. Pero la ley no tiene garra ni consecuencia, cumplirla como no cumplirla. Exactamente, régimen de consecuencia. Miren, el otro tema que de forma breve quiero comentar tiene que ver con lo que ha vuelto a decir el presidente Luis Abinader, por lo que en todo indica que si resulta reelegido, lo va a hacer, con o sin consenso. Y eso lo digo yo, porque pienso que va a tener mayoría absoluta en el Congreso de la República. Y hay que decir que el presidente Luis Abinader ha sido coherente con esto de la modificación a la Constitución de la República. Y él en esta ocasión ha sido mucho más específico de qué es lo que quiere y lo que busca con una reforma a la Carta Magna. Lo dijo en Santiago, en la semanal, el pasado lunes, donde afirmó que en una eventual modificación constitucional colocará un candado a la reelección para que se mantenga la prohibición presidencial más allá de un segundo periodo consecutivo, es decir, un periodo de 8 años y nunca jamás. Y me imagino que de hacerse esa reforma constitucional, su mandato estaría incluido en el 2028. Entonces, en el 2028 habrá nuevos competidores a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, y podríamos estar hablando de David Collado, de Carolina Mejía, de Yayo Lobatón, de Lignia Ascensión, Wellington Arnott y otros que de seguro van a intentar esa posibilidad. Y yo le quiero tomar la palabra al presidente Luis Abinader cuando dice que el tema de la repostulación junto a la independencia del Ministerio Público son las dos principales reformas que busca impulsar como gobernante, y sobre todo de que no hará una reforma constitucional para su beneficio de poder continuar en el poder más allá de 2028. Quiero tomarle la palabra y yo le creo, presidente, y espero que no me haga quedar mal. Por supuesto, si es reelegido ahora el próximo 19 de mayo. Expresa de forma textual el presidente: nosotros solo haríamos esos dos cambios, uno del Ministerio Público y el otro para ponerle el llamado candado, para que nadie, aunque tenga mayoría, no se anime a cambiar los términos de elección. Y yo pienso que ello pudiera lograr el respaldo de gran parte de la sociedad, incluso de la oposición. Lo que sí quiero sugerirle humildemente al presidente Luis Abinader, si es reelegido, claro está, que se meta en eso, pero de una vez. Que lo haga en la quietud de la política. Y cuando digo de una vez,
al inicio del año 2025, para que pueda hacerlo. Y ojalá lo pudiera hacer con el mayor consenso posible, para beneficio de la democracia, del país y de los propios partidos políticos. Y yo he dicho aquí que el presidente Luis Abinader está compelido a buscar algún mecanismo, miren que ni siquiera hablo de la reforma constitucional, a buscar algún mecanismo para el tema de la escogencia del procurador o procuradora general de la República, para que un gobierno de oposición en el futuro no vuelva a poner allí a un miembro de una comisión de un partido o de su partido, como se hizo en el pasado. Y debe hacerlo hasta por asunto de curarse en salud. Porque la elección de un procurador bajo esa modalidad, que todavía es constitucional, porque lo faculta la Constitución al presidente a designarlo, solo funciona correctamente en la medida en que el presidente, el gobierno, le permita hacerlo. Y que en el caso, por ejemplo, de Luis Abinader, que la designación de la señora Miriam Germán es hecha por el presidente de la República, en el caso de Luis Abinader, yo pienso que ha sido la excepción, porque el presidente lo ha permitido. Porque el presidente tiene toda la potestad, si quiere, de inmiscuirse. Porque es una designación del presidente que tiene una facultad constitucional. Entonces, si eso quiere institucionalizarse real y efectivamente, o tendrá que reformarse la Constitución o buscarse algún mecanismo, porque he escuchado a algunos expertos que para hacerlo no hay ni siquiera que modificar la Constitución, dicen algunos expertos, pero buscar algún mecanismo para entonces garantizar una forma diferente de la escogencia, de la elección de ese procurador o procuradora de la República Dominicana, para evitar que se ponga a una persona directamente vinculado y que sea político en el momento en que sea designado. Bueno, lo primero es, Roberto, que yo contrario a ti, no me opongo a que sea un político el procurador, bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que no quiere el presidente. No, eso dice él. Bueno, lo demostró con Miriam. Lo que Miriam es política. Lo que no es posible es que, lo que sí es posible es que tú modifiques la estructura de la Procuraduría y crees el Ministerio de Justicia sin modificar la Constitución. Ahora, para quitarle y cambiarle las funciones y la forma de designar al procurador, tienes que modificar la Constitución, obligatoriamente. La gente lo que tiene... Ahora, perdóname, Carmen, nada más para completarle la idea a Roberto. El tema del presidente, como tú muy bien planteas, son dos. Poner, que ahora me confunde y quisiera que me aclarara. ¿Será Yale ese candado? Ahora, si pone el candado, yo me imagino que la llave, ¿quién la botaría la llave? No, hombre, no. Eso va a ser un candadito de eso de cucucá. Se rompe con un pincho, que se abre con un pincho. Sí, de esos que ponen en los baños, que tú lo abres con un pincho. Sí, hombre, mira Carmen y Roberto. No, ya eso cagaría a la sociedad de evitar que se rompa. Lo primero, y ve tomando nota, lo primero, si se modifica la Constitución, al día siguiente, Luis Abinader quedará habilitado para un periodo más. No, pero entonces no puede ser. Ok, lo demostró. Bajo esa modalidad tendría que imponerla. No, oye. La Constitución, tal como dice hoy, sin modificar, porque él prometió en Santiago que no iba a tocar el tema de la reelección. Exacto, por eso te digo, la repostulación. Y yo creo que él no lo va a tocar. Entonces, yo creo que no lo va a tocar, pero cuando tú votas la Constitución con el texto actual, o sea que legalmente va a tener la posibilidad de un periodo más, porque la Constitución dice violentar nada. Porque al promulgar es una Constitución nueva, es una ley nueva, que es otra evidencia. Lo que había de ahí para atrás se borra, pero puede ponerse, se pone en cero. Puede ponerse un párrafo que lo si él exceptúe a él. Como dijo, o como se puso para Danilo. Exacto. Un transitorio para Danilo Medina. Exactamente. Que se puso en la Constitución. Se puede poner uno para él y decir, y el periodo anterior, que eso será de tal año a tal año, cuenta, que eso será una tarea de la oposición en dado caso. No, porque él va a tener un control absoluto. Entonces, sí, pero la oposición debe plantearlo. Entonces ahí va a haber un problema
que no va a llamar Pompeo, no va a ser Pompeo que va a llamar, no. Ustedes van a ver. No, pero entonces, usted contradice porque usted dice que cree en Luis, entonces usted no cree. No, pero oye una que cosa, una porque, cosa es lo que Luis porque una quiera. cosa es lo que Luis crea y quiera, y otra cosa es lo que es posible. No, y después cuando vean las cosas realidad, no, pero la verdad que el único que gana es Luis. Y entonces no violentaría la Constitución. No la violenta, hermano. Está demostrado. Lo demostró Leonel Fernández. Sí. Con el juez de español, ¿cómo que se llamaba? Baltasar, así mismo. Ese mismo. Vino y demostró, no, la Constitución tiene un punto Baltasar, Gaspar y Melchor. Uno de los reyes magos. Bueno, sí. Baltasar era. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Eso es una cosa. Ahora tú me confundes en algo, sí. Que es, él dijo que iba a poner candado para modificar la Constitución o para que no se modifique el concepto de la reelección presidencial. No, porque habla claro, dice 2 periodos consecutivos y no más. Sí, pero ¿a qué se le va a poner? Tener 2 periodos consecutivos. Exacto, pero ¿a qué se le va a poner candado? Porque lo que yo creo que en el país tiene que propiciarse es candado para que no se modifique la Constitución. Y debe haber uno solo. Bueno, pero precisamente me imagino que eso va a ser parte de la discusión que se dé. Cualquier Constitución modificada, y es tan sencillo como esto, atención país, cualquier Constitución modificada entrará en vigencia después de un referéndum. Porque pero ese va a ser el debate y debe ser el debate. Pero es que, pero tú miren, leí que dijiste o entendí para que no se cambie el formato de pero hay algo, para mí lo que hay que evitar es que se siga modificando la Constitución 2 periodos consecutivos. Lo que debe evitarse es que se siga modificando la Constitución cada vez que llegue alguien que le interese. Sí, para que no se cambie el método de elección, eso es. Mira, a mí me causa mucho pesar el hecho de que estemos todavía lloviendo sobre mojado con relación a lo que sería el Ministerio Público, valga la redundancia. No, el Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, porque realmente, según lo que yo he entendido, porque parece que a mí me pasó lo de Kung Fu, que me confundí, según lo que yo he entendido, lo he leído en varias oportunidades y escuché aquí al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No, porque no estamos hablando del Ministerio de Justicia, no, sino la escogencia del procurador, pero de eso que te voy a hablar. O sea, la escogencia del procurador debería de ser hecho no por el presidente de la República, que es lo que se está buscando, pero si el Ministerio de Justicia pudiera, que no tiene nada que ver con el procurador, según lo que yo tengo entendido, sí. Porque el Ministerio de Justicia sería mucho más administrativo, porque el Ministerio de Justicia va a tener otras funciones un poco más específicas. Muy específicas. Se le quitan funciones al Ministerio Público para dejársela. Pero sin embargo, una carga, como quiera hay que molestar, como quiera hay que mover la Constitución de la República. Porque el hecho de tú quitarle funciones al Ministerio Público para dárselo al Ministerio de Justicia, como quiera hay que ir a la Constitución de la República. Hay aspectos que no. Hay aspectos que no, pero hay aspectos que sí. Especialistas. Sin embargo, lo que dice Ángel es preocupante. ¿Por qué? Porque es verdad, el PRM pudiera tener mayoría, que así va a ser en el Congreso Nacional. Es bruja también. No, pero que yo siempre he dicho, yo le he dicho a ustedes que dice mi abuela que cuando el viernes va a ser bueno, desde el lunes se sabe. Desde el lunes se sabe, esa es mi abuela. No sé qué ella quería decir con eso, pero yo entiendo. Pompeo llama. Yo entiendo que los mismos de la oposición van a decir, pero esta es nuestra oportunidad. Nosotros vamos a probar esto, pero sí. Nosotros lo vamos a probar, pero sí se mueve tal cosa. O sea, nadie de la oposición va a querer. ¿Por qué? Porque tú le estás dando oportunidad a que tus líderes pudieran volver otra vez. No, porque nada más hay uno jubilado. Exacto. Solo está jubilado. No, y va a quedar, porque es que eso no se va a mover, va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como dice, hay que hacer o un transitorio. Pero el asunto es que como quiera que sea la oposición, va a tener que tener acción. Porque si claro, no, entonces él va a tener la posibilidad de hacerlo vía Congreso. La oposición es que tiene... Sin que sea ilegal, si tiene la mayoría. Claro que sí.
Claro que sí. O sea, por eso digo que la oposición va a tener que hacer su planteamiento necesariamente. Claro. Si el Congreso y la Asamblea lo aprueban, no será nunca ilegal. Exacto. Lo que puede tener es mucha ilegitimidad. Puede ser, pero al final... Puede ser antiético, Sí, pero al pero no final- es ilegítimo, no es Exacto. ilegítimo. Exacto. Ni Pero al ilegal. final- O sea, pudiera ser antiético, pudiera ser. Pero tú no estás lo que está cumpliendo. claro, lo que está claro con la existencia... Yo de creo Luis que fue una imprudencia de Luis tocar ese tema de la reforma constitucional en este momento. lo y que- se lo dijo Finjo, No. que por fin abrieron la No, boca. no. Es al contrario, el presidente incluso se está arriesgando. Lo que está diciendo el presidente es que si se es reelegido lo va a hacer. Eso es lo que yo entiendo. Sí, él lo dijo. Lo va a hacer. Sí, lo dijo. Lo va a hacer. Eso Parece es. que tiene números que va a ir muy bien. Entonces, Parece, exacto. Vamos a tomar esta llamada. Por eso es lo imprudente. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. A lo buenas, jóvenes, bendiciones para todos. Igual para ti. Bendiciones para ti. Miren, yo pienso que el presidente debió marear, porque es que hay temas que no hay la necesidad. Un presidente en pos de una reelección, con una candidatura, las encuestas que se han publicado, sean ciertas o no, le dan una victoria cómoda. ¿Cuál es la necesidad de hablar de cosas que después te las puedan mencionar y echar en cara? Evade el tema, de ese tema hablamos más adelante y así es lo que yo pienso que él debió hacer. Pásenla bien. Esa es una buena Mira, sugerencia. no, pero también no hay, creo que pero eso- sí, pero también hay una cosa, si lo habla después que gobierno, Exacto. entonces Un ahí se engaño. no engañó. Sí. No engañó. Él está haciendo claro. Ay, Yo me pienso engañó. que Un exceso de de responsabilidad incluso. No, y un exceso de sinceridad. Pero Pudiera si él ser. piensa hacerlo y lo hace después, como tú Atención, dices. Pompeo, Buenas No, tardes, Pompeo no buenas está ahí. tardes. Ya Pompeo no está ahí, ya Tú Pompeo. sabes que las buenas, razones por buenas. qué eran otra y la de... Buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto, Sí. lo que pasa en este país es que como nosotros tenemos un pasado donde los presidentes dicen una cosa hoy, mañana otra, la gente tiende, no, que Luis va a hacer esto. Señores, Luis ha demostrado que es diferente a Danilo y Leonel. ¿Y Y él con dijo qué? que esta es su última, ¿con qué? Con todo. Pero él acaba de, Con él todo dijo en el demostrado. pasado que no se iba a presentar a la reelección. Bueno, ¿Te él busca dijo el que video? no era Pues busca también el de Danilo no, yo- y busca yo te lo también voy el de a explicar Leonel. ahora. Sí, claro. Entonces túmbalo. Yo te lo Y voy a son los tres explicar iguales. ahora. Bueno, Yo lo que porque son voy es igual- que bueno, Luis- oíste, hermano. En esa Escúchame, parte. patrón, Sí. escúcheme. Luis dijo, es verdad que él no era reeleccionista, Y entonces. pero Luis, escúcheme, pero Luis lo que no ha dicho es que va a modificar constitución para reelegirse. Lo que quería hacer Danilo, lo que hizo Leonel, que no podía más, y hizo un pacto con el suyo. Él le en dijo las a colonias Cavada azules con para claridad volver. meridiana. Grábeme eso. Bueno, pero ahí entra... Yo no Ortega y- Como sé. dijo Danilo, me como un tiburón Bueno, podrido. Pero ahí Danilo vamos, se comió vamos, tiburón. vamos ahí a apelar a Ortega y Gasset. Las circunstancias. El hombre de las circunstancias. Sí, no, Sí, buenas Igual tardes. vamos a apelar El a hombre- Ortega y Gasset ¿En qué? pero déjeme cuando hablar, se por favor, modifique la que- constitución y aparezca Baltasar Garzón. Bueno, pero ya entonces ahí la sociedad, Dios mío. la población te juzgará si tú lo estás haciendo de una manera para Ay, se me beneficiarte pareció como, particularmente. se me pareció como el juramento. Para beneficiarte Buenas tardes, particularmente. Roberto. Porque una Buenas cosa es tardes. modificar la constitución para tú hacerte un Roberto. traje. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Roberto, tú sabes que, patrón, en varias ocasiones ha hablado de que como que existe algún inconveniente entre el gobierno dominicano y el norteamericano. Más que claro ya. Sí, pero usted está dejando entrever como que hay otro problema. Está Pero yo le voy a demostrado. asegurar que ese problema está en el cuestión inicial. Y yo digo por qué. Primero, a nivel ideológico, tanto el gobierno norteamericano, el demócrata, su ideología es prácticamente compatible con este gobierno, y hasta con el mismo PLD, porque son gobiernos liberales. Segundo, a nivel de la política de Estado y geopolítica, el gobierno dominicano ha dicho claramente que su aliado es Estados Unidos, claramente, y que todos los negocios a nivel de comercio es con Estados Unidos. Tercero, todas las soluciones, medidas que ha tomado Estados Unidos a nivel mundial, tanto la ONU como la OEA, el gobierno dominicano la ha apoyado. Entonces, el problema está ahorita es en el problema haitiano, que hay presiones para que aquí dominicana habla, por lo menos. Y aún así no designan un embajador aquí. Pero habiéndole dado todo. Como no, como, Pregúntese como- por qué. pero por problemas de presión, y yo le voy a demostrar, aquí estamos hablando como de droga. Si fuera así, México no hubiera embajador, no hubiera en Colombia, no hubiera en Haití. Exactamente. Exacto. Exactamente. Exacto. Señores, Hay Sí. que- Estados Unidos wow. no tiene amigos, Qué tiene respuesta. intereses, aprendan eso.
No hay. No hay una buena relación entre el gobierno dominicano y el gobierno eso está fuera de discusión. norteamericano. Ciertamente hay un quille. No la hay. Ciertamente la hay un quille. Y todos sabemos por qué. Porque No hay un hay quille. una buena Claro relación. que hay un quille. Las No, autoridades de yo no Estados sé por Unidos. qué, yo quiero ¿Tú saber sabes por qué? Yo no sé por Con qué. todos esos enviados que, presión y con una todos esos chantaje. enviados que mandaron. No, no, yo no sé sabe por qué qué. es lo que de es. todo tamaño. Yo no sé por qué. El último Porque que Porque quede aquí hay ahí. 4 millones y medio de haitianos que Lo lo que ha pasa y es que- 2 millones lo ha dejado entre Lo que este pasa es gobierno. que ¿Cuál es el que le problema? han preguntado qué es lo que es. No, no. ¿Con qué lo que? ¿Con qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Con qué lo que? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, bendición. Gracias. Sí, José Manuel de aquí de San Francisco, estamos en sintonía. Ay, Yo del me pueblo pregunto, de- y que, ¿aló? Sí, Del le pueblo escuchamos. de Roberto. Sí, y es de lo que pasó este año, que hagan un ajuste en la ley electoral, que están en un partido y se gana una posición, no se la lleve. Por eso que Hay transfugismo. este gobierno abusó y este partido que está en el poder. Pero La hay que otra prohibir. cosa es que no mienta nada del Código Penal. Ah, no, Eso lo no, han no. dejado en el aire. No se preocupan por eso. Sí, pero ustedes, los legisladores tampoco quisieron corregir eso. Porque Exacto. ese es el problema. Yo tuve la oportunidad de corregir eso y no lo quisieron corregir. Vámonos. Sí, así es. Dale.